particular mundo profesional. Pero nuestra perspectiva a la hora de abordar este concepto de profesión va a ser, como he dicho al principio, la social e histórica, desde el punto de vista de la sociedad en su desarrollo histórico, ¿no? En ese sentido, un estudio pues ya clásico del concepto de profesión pues es el del sociólogo Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ese libro, Max Weber enraiza, sitúa la génesis de la palabra profesión y de lo que se entiende en el mundo moderno por profesión, lo enraiza en lo que es la reforma protestante, es decir, la rebelión religiosa del mundo europeo, del centro y el norte de Europa, con respecto a lo que era la Iglesia, lo que sería la Iglesia católica, ¿no? Que estaba y que sigue estando fundamentalmente centrada en la Europa latina, en la Europa mediterránea, ¿no? Pues España, Portugal, Francia, Italia fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esa rebelión, en esa auténtica revolución que se envuelve en un ropaje religioso, como es la Reforma Protestante, en esa auténtica revolución, como digo, cultural, pero que entraña todo un cambio en la estructura social y económica de Europa, que dará lugar con el paso del tiempo a la formación de las naciones modernas y de lo que hoy entendemos, o se ha entendido a lo largo del siglo XX y XIX como estados modernos. En esa revolución, como digo, es donde Max Weber sitúa el nacimiento del concepto de profesión desde el punto de vista de la modernidad, ¿no? Es decir, el concepto moderno de profesión. Y Max Weber ve que es precisamente en la ruptura religiosa del protestantismo donde nace este concepto de profesión, y más exactamente a la hora de reinterpretar y volver a reescribir la Biblia, el texto canónico del cristianismo. Es cuando el protestantismo y sus líderes, el principal de todos y primero que genera la ruptura religiosa, que será Lutero, es cuando, como digo, Lutero y el protestantismo, los líderes protestantes, al reescribir la Biblia es cuando introducen el concepto de profesión, es decir, cuando le dan a la labor, al trabajo, al desarrollo laboral de la persona, le dan un enfoque moderno como implicación tanto social como religiosa de la persona en la actividad del mundo. Es decir, cuando el protestantismo reelabora la concepción del trabajo, en la modernidad lo reelabora como implicación del hombre en el mundo bajo una consideración religiosa. Es decir, con el concepto de profesión, el protestantismo lo que va a querer, o lo que va a hacer es que el hombre se implique en el mundo, es decir, se implique activamente en su entorno social, en su entorno laboral, desde una perspectiva o desde una motivación religiosa. Por lo tanto, que al trabajar, al desarrollarse en el mundo, el hombre contribuya, colabore desde su profesión a una misión religiosa, a una misión que va más allá del propio objetivo de su trabajo particular,
de tal manera que colabora tanto a la obra religiosa, a la obra supuestamente divina, como también él de alguna manera es portador de esa misión religiosa. Es decir, al consagrarse en hombre al trabajo, se consagraría más allá de un sujeto económico como un sujeto religioso, que es portador de un contenido trascendental, de un contenido religioso, de un contenido divino que va más allá de la particular realización práctica que lleva adelante el hombre. Por tanto, el hombre se siente como autor en nombre de Dios de la obra de la creación, y por este medio también el hombre recibe los dones de la creación. Es decir, a través del trabajo, un trabajo con implicaciones religiosas, el hombre también se beneficia de la obra de Dios. Y al beneficiarse de esta obra divina, el hombre también participa de los dones, de las retribuciones que Dios le pueda dar. De forma que al convertir al trabajador, el protestantismo, en coautor de la obra divina, también le convierte en cobeneficiario de las ventajas, de los beneficios que esta obra le pueda reportar. Y a partir de ahí se llega a la concepción que el protestantismo va a desarrollar después de Lutero de la predestinación del hombre, del reconocimiento de la predestinación del hombre a través del trabajo. Es decir, el reconocimiento de que el hombre es tanto una criatura de Dios como alguien a quien le es reservada la salvación en el mundo del más allá, después de la muerte, precisamente por las ganancias, por los éxitos que tiene en su trabajo, ¿no? Y es a esta concepción de la predestinación introducida en el mundo del trabajo a lo que se le va a conocer genéricamente como ética protestante del trabajo, ¿no? Es decir, una visión del trabajo como actividad intensiva que contiene, más allá de la finalidad práctica del trabajo, un mensaje, una misión divina, y mediante el cual, mediante ese trabajo, el hombre también se reconoce y le reconocen sus iguales como merecedor o como señalado por Dios para la salvación después de la muerte. Esto sería, en líneas generales, el concepto de trabajo, el concepto de profesión, mejor dicho, en el mundo protestante, ¿no?